es el camino a Telchac, está a 30-25 minutos de progreso y básicamente te vas en línea recta y llegas. Aquí hay unos cocos, vamos a detenernos a comprar un... Ah, no hay cocos, qué triste. Bueno, cuando encontremos cocos los compraremos. Cocos, ya estamos en Telchac, ahorita vamos a ir a la playa. Ya por fin encontramos el agua de coco. Lo malo es que no tienen el coco como tal, pero bueno, aquí nos dieron el pedacito de coco. Vamos a ver cómo nos podemos meter a la playa. Yo la verdad ya me estoy empezando a rajar, ya me empieza a dar calor, pero bueno, vamos a visitar la playa y platicaros un poquito sobre cuánto cuesta vivir aquí, rentar aquí y los famosos lotes de inversión que están por todas partes de Telchac, ¿ok? Esto es Telchac Puerto, es importante que lo sepas, porque es Telchac Pueblo que está más para allá, no está en la costa, este es Telchac Puerto, Telchac Playa. Pues ya llegamos a la playa, gente, a la playa llegamos. Aquí sí se puede entrar. No es como Progreso donde todo está desierto. Aquí parece ser que o no hay regulación o no está pues, abierto, o sea, creo que está abierta la playa. Está abierto, okay. Aquí no hay nadie que te diga, sabes que vete a tu carro. Nos vamos a quitar el cubrebocas un rato, vamos a estar aquí. Hay muy poca gente, ok, así que no me tachen de covidiota. Así que vamos a disfrutar un poquito, hay poca gente. Está casi exclusivo para nosotros. Y vamos a aprovechar, yo creo que para tomar un breve baño. Preciosa la playa. Yo diría que esta playa está mucho más bonita que la de Progreso, la verdad. No es porque la de Progreso sea fea, pero esta yo la veo muchísimo mejor. Preciosa. Preciosa la playa. Preciosas las mujeres yucatecas, mexicanas. Ok, hagamos una pequeña pausa en este video para hablar un poco sobre los famosos lotes de inversión cercanos a Telchac y a la playa. Debes tener cuidado al comprar terrenos en esta zona, ya que en Yucatán tenemos dos. Uno es Telchac Pueblo y otro es Telchac Puerto, que uno está en la costa y otro no está en la costa. Muchas veces los vendedores te dicen Telchac y automáticamente quien no vive en Mérida piensa en playa, pero te puedes llevar una mala sorpresa al darte cuenta que hay dos, que compras un terreno en el pueblo, no en la playa. Ahora, recientemente ha empezado el boom de los famosos terrenos de inversión en Yucatán y cada día hay más nuevos desarrollos. Hicimos una pequeña prueba para saber aproximadamente cuántos proyectos de terrenos hay en Telchac. Publicamos en un grupo de Facebook diciendo que buscábamos un terreno de inversión en Telchac y en menos de una hora teníamos cientos de mensajes de forma privada y varias docenas de respuestas en el post. Fue increíble, muchísimos proyectos, yo calculo que unos 50 proyectos aproximadamente. Debes saber que no todos se van a desarrollar así como te los venden las agencias inmobiliarias, porque ellos evidentemente no te lo van a decir, pero sí hemos visto mucha gente que compra terrenos pensando que quizás es una buena inversión, al final pasan muchos años y simplemente el desarrollo no llega a esa zona. Bueno, vamos con precios. La mayor parte de los terrenos de inversión no se encuentran justo enfrente de la playa. Es importante que lo sepas. Los terrenos de la playa prácticamente ya están todos vendidos y le pertenecen a alguien, y en muchos casos ya hay hasta casas y suelen ser carísimos. Más de 1.5 millones de pesos por lote de 10 por 30. Date cuenta de cuánto cuesta. Regresando, la mayor parte de los lotes de inversión se ubica entre Telchac Pueblo y Telchac Puerto.
Y sí, te dicen que esos terrenos están a 5 o 10 minutos de la playa, pueden decirte que está a 15, pero considera que muchos de esos terrenos no tienen acceso directo al lote, es decir, que si compras el lote no podrás entrar caminando a ver el terreno porque todavía no hay calle, es selva, es monte. Entonces no es que lo compres hoy y mañana construyas tu casa porque se encuentre cerca de la playa, no funciona así, es un lote de inversión. Los precios rondan entre los 120 y los 420 pesos por metro cuadrado en promedio, porque hay muchos más caros en los cuales el metro cuadrado cuesta 1000 o 2000 pesos. Según te vas acercando a la playa, son más caros los terrenos. Y también según las amenidades que el desarrollo ponga. Algunos tienen acceso a una casa de playa, otros tienen casetes de seguridad, otros incluyen palapas y así, etcétera. Vamos a tomar como ejemplo este dice que está a 6 minutos de la playa. Ahora considera que los 6 minutos de la playa quizás fueron contados sobre la carretera yendo a 100 km por hora. Honestamente, si vas a una velocidad mucho más regular, mucho más razonable, llegas en unos 10 o 12 minutos en lugar de los 6 minutos de la playa. Así que no te dejes llevar, te recomiendo que revises muy bien las distancias exactas en kilómetros. Veamos, para este proyecto las medidas son 360 metros cuadrados, 12 metros de frente por 30 de fondo. El precio de contado es de 71,000 pesos y tienen financiamiento de hasta 48 meses, tienen un enganche de 8,000 pesos y mensualidades bastante cómodas de 1,850. Tienen un club de playa y otras cosas como piscinas, canchas que serán parte del desarrollo y pues supuestamente ofrece escrituración inmediata. Nada más para que te des una idea de cuánto cuestan aproximadamente los lotes en esa zona ahora. La escrituración para lotes de este tipo cuesta unos 10 a 20 mil pesos, dependiendo lógicamente el tamaño y el precio del terreno. Y como te comentaba, aquí en pantalla ves varios proyectos, casi todos ofrecen financiamiento de 48 a 72 meses. Como ves, en muchísimos desarrollos. La parte triste de todo esto es que poco a poco iremos perdiendo nuestra selva y árboles y fauna. Actualmente no se está regularizando dónde y cómo se hacen los desarrollos, así que básicamente se hacen donde sea y a veces no se toma en cuenta el impacto al medio ambiente. Nos han preguntado mucho por Ciudad Central. ¿Les gustaría que les hiciéramos un video exclusivo sobre Ciudad Central? Obviamente iríamos a revisar todo y haremos un tour virtual para ustedes. Si les interesa, pónganlo en los comentarios. Ahora regresamos al video de nuestra visita a Telchac Puerto. Este es el centro de Telchac. Por ahí está el ayuntamiento. Hay algunos puestos de comida. Vamos a ver si alguno nos convence y comemos aquí o si nos regresamos a Progreso. Por ahí está, un lugar tranquilo. Este es el centro de Telchac. Nos encontramos una fondita, ¿cómo se llama esto? Como un restaurante pequeño. Como un restaurantito, le vamos a poner el nombre por ella para que ustedes lo vean. Y pedimos ya un filete de pescado y yo pensé que aquí mis ojos iba a pedir marisco, pero no, pidió una sopa de lima. A pesar de que estamos en el puerto, pidió una sopa de lima. Y yo por ahí estoy esperando mi filete. Ok, filete a la plancha. Entonces, este es casi el fin del recorrido. Vamos a disfrutar de este paseo. Qué sufrimiento, la verdad, hacer estos videos. Qué sufrimiento es. Terminamos de comer y la verdad que la comida estuvo bien, decente, pero la verdad que le faltó. Le vamos a dar un 7 de 10, ¿ok? Puede mejorar, estaba medio quemadito el pescado y eso no me gustó. Y bueno, si quieres saber más sobre esos temas, sobre cuánto cuesta vivir en Yucatán, cuánto cuestan los terrenos, cuánto cuesta rentar las casas, no dudes en ponerlo en los comentarios, ¿ok? Ya te explicamos esto de una forma breve, sencilla, pero siempre podemos hacer un nuevo video para que tú nos veas. Así que no te olvides darle suscribir, pegar a la campanita, pegar al botón de me gusta para más videos sobre vivir en Yucatán, rentar en Yucatán, en general, estar, vivir y gozar en Yucatán. Bye, nos vemos, cuídense muchísimo, bye. Chao.